Llevo un tiempo que en el trabajo leer es un suplicio. A ver, no un suplicio, pero es pesado. Hombre, te dedicas a lo que te dedicas, estás rodeado de libros 24/7, literalmente además. Sí, 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 ciertamente. A ver, sí, tengo algunos libros a medias, porque una es psicótica y mi mesilla, pues en realidad no es una mesilla, son estanterías, como bien sabes. Entonces, a ver, en fin, tengo alguna novela gráfica, algún ensayo, tengo unos libros muy bonitos de la magia de las plantas, que son, pero deliciosos. El otro día empecé uno muy chiquitito de Mishima. ¡Uy, qué paisajes más preciosos! Me da penica, porque creo que va a ser una historia de amor de estas de me muero y... Pero bueno, los paisajes muy bonitos. Bonito todo. Pero así de leer de todos los días con mi hábito, pues últimamente está complicado. Tú sabes que yo leo de varios libros a la vez y estoy terminando la guerra del Peloponeso de Tucídides. Y claro, de pronto me metió un clásico entre pecho y espalda de 8 volúmenes, son 8 libros los de Tucídides. Y me está costando la vida, pero bueno, ahí dándole con todo tipo de herramientas filológicas para tratar de entender a la cantidad de pueblos que no me te voy a enseñar. Pero bueno, ahí aguantando el Pero tirón. muy nutritivo. Muy nutritivo es. Fíjate qué tontería, después se relaciona un montón con el siglo de oro, porque claro, esta gente leía lo que leía, entonces pues después empieza a citar y a hacer intertextualidad con este tipo de cosas. Entonces pues yo me flipo solo y digo, mira, esto tendrá algún sentido en un futuro hipotético. Esta vez vamos a presentarnos, porque siempre nos presentamos a la mitad del capítulo. Hoy día tengo con... Antes de nada, si no tiene un sentido, no pasa nada. La lectura no tiene por qué tener una finalidad más que leer. Usted ha dicho una verdad como una catedral, señora Amaranta, que la paso a presentar. Puro placer. Puro placer que con nosotros está Amaranta hoy en el Jardín de Cristal. Es un miembro de nuestra agrupación desde, bueno, in tempore, apenas se inauguró el jardín, de las primeras en entrar a este original un poco complejo, ha sido En Amaranta. otra vida. En otra vida seguramente ya nos conocíamos y estábamos aquí dándole también a experiencias extrañas y liminales. Y hoy día vamos a conversar sobre series, películas, ficción, libros que nos han empujado otro poquito a volver al mundo de las escobas, calderos y velas y potpurris varios. Hola Maranta, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Caín. Muchas gracias por estar aquí. Bien, quiero hacer un disclaimer que está tan de moda ahora en las redes. Has elegido al miembro del Coven con peor memoria para la ficción. Tengo un amigo que dice, tienes un superpoder, que es que puedes ver las películas por primera vez cada vez. Poder que no debe ser tomado a la ligera. Es una habilidad maravillosa que compartes tú con los niños y ser cercana a los niños siempre, siempre es positivo. Los niños siempre sabes que ven en bucle alguna película y uno como adulto dice, pero ¿por qué lo ven? Porque ven cosas ven cosas distintas además. Ven lados diferentes de la misma matices, lados diferentes de la misma ficción. Así que es un superpoder interesantísimo. Querida Maranta, ¿y cómo llevas este inicio del verano? Complicado, a mí el verano me sienta muy mal, no me gusta. Yo prefiero el otoño, el invierno, Mabo, Jule, Samhain, obviamente, Team Frío. Pero también te diré que es una fiesta que me gusta mucho, que me trae muchos recuerdos. Que como es una fiesta popular, porque al final es San Juan, pues hay muchas historias, muchos relatos, familia, amigos, en fin. Entonces, esa parte del recuerdo, de las tradiciones. En mi casa, por ejemplo, en San Juan siempre cortamos las hierbas aromáticas del patio. O sea, esa parte de memoria. Hombre, vivir en Madrid y alrededores es que es complicado pasar el verano con calor fuerte y que no haya playita cerca ni ningún alivio muy muy cerca. Todo de un chapuzón en el Mediterráneo hace falta, que España toda no es playa, vamos a ver. Una playa en cada pueblo. Pero uno no tiene todo el día para ir a la playa, todo lo que uno Ay, quisiese. Entonces está allí como un recuerdo de una posibilidad más no, fresca, no, pero no, que no. no siempre. No, 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 está claro. Los que hemos vivido al lado de playa lo sabemos.
que al final casi vamos menos viviendo ahí. Exactamente, ya que está ahí, pues ya vas a bajar en algún minuto y terminas no bajando. Hablemos del tema de hoy, ordenémonos un poco, siempre este podcast tiende a ser un poco caótico, como nuestro jardín, que también le salen hierbas y malas hierbas y todo tipo de plantas. Hoy día queremos hablar sobre cine, sobre ficción que nos ha empujado a este mundo, ¿no? Quería preguntarte cuáles son esas primeras películas que recuerdas o esas primeras ficciones de fantasía que te han llevado a mirar con otra óptica el mundo de lo mágico. Pues es que tiene su historia. A ver, para mí la magia y la brujería es algo casi como que normal en un entorno cotidiano, pero yo tenía una fricción con las ficciones en mi infancia y es Disney. Teníamos La Bella y la Bestia, que el señor se convertía en bestia mágicamente y todo mal. Teníamos a Úrsula, que a mí me fascinaba con La Sirenita, te diré. Úrsula me parece fantástica. De toda la ficción de Disney, la única magia buena que yo recuerdo es la de Merlín y la de la hada madrina de Cenicienta. Entonces, claro, son como personajes muy disfrazados. Los dos llevan como un atavío de mago. Entonces en mi cabeza era como, jo, para ser mago hay que tener un hábito. Claro, luego vas creciendo y piensas, sí, a veces el hábito hace al monje. Entonces, ahí yo en mi infancia recuerdo muchas brujas y sin duda mi favorita, así metaliterariamente además, es la bruja aburrida de las tres mellizas, que no sé si lo conoces. Hombre, la bruja aburrida Es es un Me portento encanta. delicioso. Esa es mi bruja favorita, yo creo, de toda mi infancia. Porque claro, además, lo que hacía era meter a las niñas en un cuento. Yo también debo decir que hay una parte mía que no sé si pequeña, pero hay una parte mía que mi alter ego mágico, dentro de los varios que tengo, una es la bruja aburrida. Yo quiero ser la bruja aburrida que mete a los niños en berenjenales literarios y que se pierdan y se den de palo con las obras literarias. A mí eso me parece espléndido. Creo que has tocado un punto que quiero destacar porque tú eres uno de los miembros que tiene algo diferente en el Jardín de Cristal, porque tienes una experiencia vital, bueno, única, no única, supongo que habrá más personas de los que nos escuchen que también le ha pasado, pero bueno, sí no es tan peculiar que tú en la familia tengas otros miembros que hacen prácticas esotéricas, que para ti de pequeña veías ciertas cosas que tal vez en otras familias no se veían y para ti era algo como cotidiano, como pues, recoger la casa, hacer el aseo, hacer la compra, pues hacían otras cosas, utilizaban otros instrumentos en casa que, bueno, tú lo viste desde pequeña y eso para ti supongo que también te ha marcado la cosificación del elemento de la magia, ¿no? Del concepto de la magia. Porque para ti supongo que no es algo tan espectacular, para ti no tenía como el aire de Harry Potter, porque sabía que los magos y las magas no siempre tenían que estar en Hogwarts para poder practicar sus artes. Hasta mi problema era fuera. Que yo era la niña hija de la bruja, ¿sabes? Era un temazo. Bueno, pero de pronto ser hija de la bruja, pero tiene cierto encanto. Sí, los niños me dejaban de hablar, ¿sabes? O sea, como en las películas, que la bruja es la que está apartada, la que nadie entiende, pues eso, la marginal. Pues eso, en la Edad Media muy bien, pero en el siglo XX también. O sea, eso es una realidad. Como en esta película prácticamente magia, ¿no? Donde las hijas de las protagonistas, las hijas de Sandra Bullock, tenían problemas con los compañeritos de curso porque no las querían porque eran hijas de la bruja del pueblo. Pues así, tal cual. Un drama. A mí me dices, ¿qué libros te marcaron en tu práctica mágica cuando eras joven? Pues claro, mi madre tenía la revista Predicciones. Había libros sobre regresión, sobre reencarnación. Recuerdo de muy, muy pequeña empezar a leer libros de numerología, de magia con velas, porque a mi madre le gustaba mucho la magia con velas, la usaba mucho, era muy práctica y además le funcionaba de lujo. Era yo capaz de ver cosas con ella en las velas, pero fácil. Pues yo qué sé, de libros de Feng Shui con 12, 13 años, o sea, ahora el Feng Shui Voy a ordenar mi cuarto porque el Feng Shui aquí no me cuadra. tenía un pañuelo de un tigre en mi habitación colgado que me encantaba.
Pues después de leerme ese libro yo quité el tigre, para no ser tan violenta. Además, claro, tampoco podemos aquí dejar que el fuego consuma el mundo. Claro, en plena adolescencia, además, ¿sabes? Pues es que eso es lo interesante. Yo creo que ahora con el resurgimiento de las creencias alternativas o de una experiencia diferente con la religión, estamos tratando, bueno, hay muchos que nos alejamos de las religiones patriarcales y buscamos una espiritualidad diferente. Claro, en tu caso fue algo que mamaste desde la cuna, estaba allí y no fue una rebelión contra el statu quo de tu familia donde todos iban a misa los domingos. En tu caso tenía que ver con una cosa como natural, entiendo yo. Sí, y además en mi caso también era natural esa mezcla de magia y religión, porque mi madre era católica. No íbamos todos los domingos a misa, pero sí que nos bautizó, sí que hicimos la comunión, ella de vez en cuando iba a algunas misas concretas, entonces no era algo ajeno. De pequeños, siempre antes de dormir, rezábamos, siempre. Llegó un punto en que lo dejamos, no sé qué punto, pero siempre. Chorradas, el Jesucito de mi vida, un Padre Nuestro, o sea, incluso casi como ritual de protección, porque el Jesucito de mi vida no deja de ser un ritual de protección, aunque sea cristiano. Entonces, claro, yo he vivido en ese caldo de cultivo. Pero tampoco, sí, es raro, pero tiene que ver también con tu propio camino, es decir, es una cosa evidente, ¿no? Pero con las otras personas que han venido al podcast hemos conversado cómo han iniciado y desde la experiencia muy lejana que podía tener Gismonda, que en su familia no se hablaba nada de esotérico, o que podía tener Lita, que también fue una de las primeras que despertó, o en mi familia que había mi abuela, ¿no? Que también hacía magia, pero que ni siquiera se conceptualizaba como magia, era como parte de lo que hacía mi abuela, como ir a misa, como la tuya, rezar, y de pronto habían sapos extraños, una abundancia de sapos en la casa de mi abuela, que no se sabía por qué habían unos 30, 40 siempre extraños y que de pronto aparecían con ciertas cosas, los pobres sapos. Tampoco es que fuera un elemento que a mí se me opó, sino simplemente era como de las cosas que estaban en la familia, que tiene que ver con un poco con la idea de religiosidad popular, de creencias que son un coiné entre la religión y el esoterismo. Nos llevaba al médico, ¿vale? Nada de irresponsabilidades. Hombre, claro, tampoco crean que ni tampoco mi abuela andaba sacrificando Pero, sapos troche moche, tampoco se vayan a creer. claro, Pero ahí ya pasaban cositas y habían cositas. Am, Sabes que mi primera ficción tiene que ver un poco con lo que hicieron hace poco con He-Man. Sí es cierto, con esas primeras ficciones, mi cabeza se quedaba como tuya con Disney. Yo siempre también me quedaba con los magos o las magas. Me parecía mucho más interesante en los Thundercats. Siempre me pareció mucho más interesante Munra, porque hacía un ritual de invocación a los dioses oscuros del mar para transformar su cuerpo decadente. Y decía, pues yo quiero hacer eso. A mí lo de andar con la espadita, pues está bien, pero a mí lo que es lo otro me pide más, ¿no? Y así ocurrió con esa primera ficción hasta llegar pues más a la adolescencia, 15, 16, adolescencia ya mayorcito, digamos, donde llegaron ciertas películas y ciertas series que sí me impactaron mucho más y que quedaron ahí pegadas en mi cabeza como un germen para seguir este camino. Ni hablar de la influencia brutal que tiene Tolkien en mi vida, ¿no? De eso la estaba idea de yo los pensando. magos y tal, porque a mí me tocó tarde Harry Potter. Yo creo que tú eres un poco generación Harry. A ver, a mí con Harry Potter me pasa una cosa, y es que yo era una niña y todas las ficciones eran niños como protagonistas. Y fíjate qué curioso que las protagonistas que me podían gustar eran las brujas, pero eran las malas, las que la liaban. Entonces, claro, yo tenía una crisis muy fuerte de referentes ficcionales. Más allá de Punky Brewster, Blossom y alguna cosa así, casi todo eran niños. Entonces, a mí Harry Potter me lo leí, tendría, no sé, quizá 10 11. También te digo que es que leía cosas que eran para adultos. O sea, yo empecé a leer muy pronto. Entonces me resultó aburrido, estúpido, y era como, pero Harry Potter, si eres un tolai. Y claro, yo
había leído ya El Señor de los Anillos. Entonces, claro, tú lees El Señor de los Anillos con 10 12 años y de repente te pones a leer Harry Potter y dices tú, qué pereza. A mí Harry Potter me ha gustado ya de mayor, cuando he podido liberarme de esa carga de no tengo referentes femeninos. Y si no hubiera podido librarme de esa carga de no tengo referentes femeninos, probablemente a mí Harry Potter no me habría gustado. Pero nos ha dado una cosa fantástica y es la palabra Muggle. Muggle, que utilizamos constantemente todo lo que estamos en este Todo el rato. mundo. Hablamos de los Muggle y nosotros. Fíjate que es interesante también Harry Potter porque de alguna manera las magas que aparecen, que son interesantes, también son súper heteronormadas y muy patriarcales. Tanto Hermione como la profesora McGonagall, todas son referentes de... eh, son como señores con falda. Son como señores con falda. Y las que son un poco más intuitivas, son complicadas, como la profesora de adivinación, la profesora Trelawney, que está un poco loca, ¿no? Las brujas, o son malas directamente, como Bellatrix, ¿no? Entonces, pues, es que también J.K. Rowling tiene, tiene problemas con el género, parece. Sí, tiene ahí su cosita, ¿qué le vamos a hacer? Sí está bien su mundo, pero... Hay una bruja muy amable y muy bonita de mi infancia, que es Sabrina, que ahora se ha reformulado más adulta, más oscura, pero Sabrina molaba muchísimo. Bueno, Sabrina la bruja adolescente me la respetas con Salem y las tías, por favor. Ese es un respeto que hay que tener. Yo es de las pocas series que veía siempre, todo el rato. Y que las repetían y daba igual, yo la veía aunque fueran capítulos repetidos. De esta serie, fíjate que, claro, yo ya para Sabrina estaba un poco bastante más mayor, entonces no me afectó tanto. Creo que Sabrina es como del 96 o por así, o así. Yo me pegué mucho más con Buffy. Y sobre todo con la parte cuando Willow descubre todo el poder mágico. Al principio me caía muy bien Giles y después me pegué absolutamente con Willow y su poder mágico y tal, y su relación lésbica que me dejó absolutamente ojiplático, porque claro, eran finales de los 90 y habían cosas que no estaban permitidas en televisión y de pronto sí estaban allí. Y por supuesto, yo no fui muy de embrujadas, no, no sé, no me caía muy bien. Me ha gustado más Embrujadas de ahora, la última que hicieron. Quizá por ese punto feminista ahí que tengo. Es que las hermanos Holloway eran un poco... Eran, bueno, era Era otra otra época, hay época, que también ponerle, claro. hay que ponerle el Sí, 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 contexto. sí. Y por supuesto la película que fue como la película que me marcó. De hecho, tenía, no sé cómo terminé consiguiéndome, fíjate que yo vivía en un pueblo, me terminé consiguiendo el póster de la película, lo pegué, porque claro, es que lo que uno hacía en la adolescencia, en los 90 pegarlo en su habitación. Conseguí el póster de The Craft, jóvenes y brujas. Y claro, la idea de Nancy invocando a Manon y todas las demás brujas, ¿no? Me parecía una idea que me resonaba. El problema es que con jóvenes y brujas se despertó algo que es un poco tontón a esta altura de los 46 años que tengo, pero se despertó una resonancia, una idea de... Eso está bien. No, no, eso está bien. Eso es algo que yo he hecho o que siento que he hecho. O me suena como todo muy lógico o que así debería ser. No sé por qué las tratan mal si tienen que hacer eso, ¿no? Juntarse en la playa y invocar cosas. Me parece lo más lógico del mundo. Lo normal. Lo de todos los fines de semana. No entiendo por qué las tratan mal. Yo no lo veo. Claro, yo es que la vi ya más mayor. Yo era pequeña, no sé de qué año es, pero yo no la vi cuando salió. 96. Claro, yo la vi más mayor. 96. La vi como de adolescente, una cosa así. Pero uno que ya tiene cierta edad, pues este tipo de películas de finales de los 90, que también era un cine para nosotros que estereotipaba, muy bien lo dijiste, ¿no? Que estereotipaba mucho a la bruja. La bruja o era mala o era eh, extraña, de pronto la figura positiva. Eso lo conversamos también con Gizmonda, que me comentaba que no hay tantas referencias de magas o de brujas positivas. Siempre las mujeres son brujas y son negativas. Y los buenos son los magos. Los que hacen magia son todos señoros. Ojalá blancos y barbones. Y con bastones y varas grandes. Porque tienen problemas con su falo. Entonces tienen que representar ahí. Me acabo de acordar ahora mismo, por ejemplo, de la película del Rey Arturo de Disney. Está Merlín y está la bruja. Y la bruja es fea, bajita, gorda, habla mal y es un caos. Y luego está ahí Merlín todo puesto con...
otra historia. Sí, siempre ha sido un poco ¿Pero así. tienes película favorita de magia, de brujería? ¿Tengo película favorita? Pues qué buena pregunta. No sabría qué decirte. Me gusta mucho, por ejemplo, Kiki la bruja de Ghibli, porque me parece súper chulo esa idea de, bueno, hija, eres una bruja, pues has llegado, creo que es a los 13, pues te largas de casa y hazte bruja. Y es como, pero si ni siquiera sé volar en escoba, ¿qué voy a hacer? Y ella sola aprende a montar en escoba y se busca la vida haciendo recados con su escoba. Entonces es una niña pequeña que con lo que tiene pues sale adelante y me parece muy bonito, muy triste, pero muy bonito. Es muy bonita esa película. Bueno, Ghibli lo hace. Yo estaba, ¿sabes qué me quedé pensando en? Claro, Ghibli tal vez no es bruja, pero el viaje de Chihiro o la princesa Mononoke, bueno, y el castillo ambulante, aunque tal vez el castillo ambulante es más claro que ahí la presencia de un mago, pero las heroínas son todas muy brujas, muy independientes, muy inteligentes. La princesa Mononoke es un portento de señorina que va luchando, porque ella Que habla con los quería animales. decir, podría ser una bruja verde, perfecta, porque está en Claro. imbricación con la naturaleza. Y el viaje de Shihiro, ella por lo menos y como poco es clarividente, porque ve la realidad y ve cosas que los demás no ven. Entonces ella se De otros mete. Claro, es como planos. una bruja liminal, las brujas del cerco que ven Sí. otros. Y habla con espíritus, Exactamente, sí, como literalmente. una bruja del cerco inglesa, ¿no? Que son capaces de ver otras realidades. Entonces, tal vez no son películas de magia como tal, pero sí tiene elementos que nosotros ya de mayores podemos codificar como una película que habla de magia. Ponio tiene poderes desde bebé. Eso no es Es spoiler. capaz de Sí, crecer, le es... pasan En fin, cositas. y su madre también. Sí, le pasan cositas, Claro, como a Alicia. A le Alicia pasan le pasan cositas. cositas, porque bueno, ella tiene Sí, a ciertas Alicia le pasan cositas. cositas. Eso también le pasa por meterse en la boca cosas que no debería meterse. Esto de coma y beba. Sí, 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 Señora, sí. prudencia, prudencia. Y en el mundo literario, ¿qué libros te han marcado? Tal vez no de magia, pero que te hacen resonar mucho con ese mundo más trascendente. El Señor de los Anillos, sin duda. Es uno de mis libros. Me lo leí muy joven, me lo he releído. Me encantan las películas. Gandalf es como Dios. Punto. Ya Dios, punto. está. Ya está. Fíjate que Tolkien tiene esa La serie habilidad. de The Witcher, por ejemplo, me gusta muchísimo. Ujú. Que Sí, es un sí, brujo. sí, Que sí, normalmente no hay brujos. Eso sí, sí. a mí me parece flipante porque, como bueno, si hay bruja, que haya brujos, magos, magas, ¿Te pues parece flipante, este Kabil? literal. Di la verdad, por favor. También, también, por supuesto, a ver, cómo no, cómo no. Pero bueno, pues eso, un brujo, ya era hora. Ya era Y hora. Y sobre encima todo con así de esos bien puesto, claro. pectorales ahí grandes, hermosos, con esos hombros, para que te dé un abrazo. Fíjate que a mí me pasa que en literatura tengo muchos referentes, como tú sabes que somos buenos lectores tú y yo, además nos dedicamos a lo que nos dedicamos de manera profesional. Tenemos bueno, un conocimiento particular sobre la literatura. Y hay muchas obras literarias que, aunque no son esotéricas, sí me hablan mucho del mundo mágico. Evidentemente, Tolkien, yo, El Señor de los Anillos, lo habré leído 6, 7, 8 veces, no lo sé, lo he leído un montón. Y aunque a mí me parece bien, y siempre lo saco a colación, porque yo creo que es como el referente que tiene la gente Harry Potter en estos últimos años, también me pilló de viejo. Yo estaba en la universidad en primer año cuando en una asignatura la profesora nos dijo, a ver, vamos a leer este libro y lo vamos a analizar en clase, porque ustedes están en primero de carrera, pero cuando salgan en 5 años más van a tener que enfrentarse a nuevas novedades editoriales y el canon de la literatura occidental tiene cierto número de libros que podemos estudiar en la universidad, pero después, cuando salgan esas novedades editoriales, ustedes tendrán que saber si ese libro es apropiado, no es apropiado para sus estudiantes y tendrán que tener un juicio crítico sobre esto. Este es una novedad editorial que todo el mundo está leyendo, parece que van a hacer película y entonces pues lo vamos a leer en clase y lo vamos a analizar. Y fue la manera que llegué a Harry Potter, que no tenía la menor idea. Y como obra literaria, J.K. Rowling, bueno, no es Tolkien, que seguramente
estará llamada a ser un clásico de la literatura inglesa contemporánea por la historia editorial que tiene, el éxito que tiene, la gran cantidad de personas que ha generado interés en su obra, la cantidad de adaptaciones y series que también están haciendo, pero bueno, literariamente recicla muy bien las ideas clásicas y los tropos de la historia de la literatura que conocemos. Entonces, pues, Pero tiene una cosa muy buena y es que gracias a Harry Potter muchos niños empezaron a leer. Entonces, bravo por J.K. Rowling. fíjate que uno de los libros que me ha gustado mucho, ya de mayor, fue Dune, de Frank Herbert, que aunque la presencia de Paul como el gran elegido, y sin hacer spoiler, ahí lo dejaré, me fascinaba mucho más la Bene Gesserit, ¿no? Esa organización de mujeres poderosas que tenían ahí ciertos secretos. Y también la saga de los magos de Lev Grossman, que me gusta un montón esa idea oscura que pervierte, y hoy siempre estamos hablando parece de Harry Potter, hoy día nos toca un poco así, pero bueno, pervierte el mundo de Harry Potter y perdiendo también el mundo de las crónicas de Narnia, las pone en un plano más oscuro, más, pues eso, más oscuro, más nihilista. De pronto los personajes tienden a tener más vicios o más claroscuros. Creo que han sido obras que me han gustado mucho ya de mayor. ¿De mayor qué te ha gustado a ti? De mayor, sobre magia. Es que claro, igual va a ser un poco friki, pero en fin, es lo que hay. Eh, para mí, sin duda, lo que más me ha gustado, que tiene que ver y no a la vez con la magia, es el realismo mágico. Esa mezcla de la cotidianidad con los hechos insólitos, que para nadie son insólitos, pero que desde fuera quizá pues sí que se han tomado como un punto mágico. Entonces, para mí, sin duda, Cien años de soledad, por ejemplo, no va de magia, pero sí va de magia. Supongo que también va mucho con mi historia, con quien yo soy. Porque puedo pensar en libros que me han gustado muchísimo, por ejemplo, cuando era jovencita y mi madre estaba en círculo de lectores, pues las crónicas de la Dragonlance, por ejemplo, nos fliparon muchísimo, tanto a mi hermano como a mí. Eran de dragones, con magos, con pues todos los aparatos de fantasía medieval que existen. Pues eso, por ejemplo, me encantaba. Pero si pienso en de verdad lo que a mí me mueve, me toca el corazón, sin duda el realismo mágico. Que de pronto pasa eso, ¿eh? A mí siempre lo cuento porque me deja a mí mismo un poco perplejo. eh, Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, toda la saga. En principio debería apasionarme porque tiene todos los elementos que a mí personalmente me gustan, ¿no? Esa vuelta a lo medievalizante, esa idea del viaje del héroe, esas mujeres poderosas, esa utilización de la magia. Sin embargo, me parecen novelas entretenidas, pero no terminan de emocionarme como debería, como pienso que deberían emocionarme. Simplemente me parecen entretenidas y las dejo de leer y se me olvida que existen, como quien dice. De hecho, creo que no las tengo físicamente. Creo que no, sí, no creo. Las leí en el e-reader, pero nunca me ha dado ni por comprarla, ni por coleccionar, ni por buscar otras ediciones ilustradas, que hay gente que se flipa mucho con las ediciones especiales. Pues la verdad es que no ha sido el caso y como pasa de pronto otras obras que de pronto no son directamente de magia, sí han afectado un montón el camino de autodescubrimiento. Sí, a mí con Juego de Tronos me pasó una cosa quizá parecida. Y es que me leí el primero, los dos volúmenes del primer libro, y me pareció que para mí era perfecto el final, era muy inteligente esa forma de cerrar, pero a la vez dejarlo abierto, y no sentí la necesidad de seguir leyendo. O sea, me parece entretenido, luego vi la serie, no es que sea de mis favoritas, pero bueno, la disfruté, pero me pareció que era un libro cerrado perfecto. Y ya, sin más. Y me pasó un poco así, como a ti, que lo empecé pensando que me iba a super mega flipar, que me lo iba a leer todo, porque claro, había todo, dragones, magos, mujeres, reinos, dinastías, en fin, todo, fantástico. Pues no. Y, y fue un poquito de decepción, porque tenía así como, oh, por fin, una fantasía adulta que me va a gustar. Pues no, me gustó, pero sin más.
Bueno, ahora estamos además condenados porque al parecer es que esto son de rumores de internet, entonces pues hay que tomarlos con pinzas. Ya Martin dijo que no iba a sacar ninguna continuación, que el último ahí quedaba porque era tremendamente grande y al final pues parece que no hay más. Hay un libro que me he leído últimamente, además me lo he leído 2 veces y yo se lo recomiendo a todo el mundo, especialmente a mujeres. Me lo he llevado a todos los viajes últimamente y he releído, son relatos. Se llama Seis Brujas, es de Iris Borda y todas las protagonistas son mujeres, que hace mucha falta. Y es fascinante, es obviamente es fantasía y bueno, se habla de la menstruación, de la magia, de muchas cosas. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. No recuerdo la editorial ahora mismo, pero la podría... Estrella del Norte. Fíjate que a mí me pasa con ciertas editoriales que quiero comprarlas todas. No sé si es el caso de esta, pero por ejemplo, no sé si te pasa con Duerme Vela, que en general quiero. Valdemar. Valdemar. Hay ciertos catálogos que lo quiero entero para mí, por favor. Señor librero, me vende todo Valdemar, todo Duerme Vela y Trotalibros, que también me gusta mucho. Por favor, si me hace un pack grande, a ver si me hace un rebaja por la cantidad que de pronto hay sí ciertas colecciones de libros que... Lo que pasa es que mientras hablabas de Seis Brujas, ¿por qué lo dije? ¿Ven? Por eso funciona el jardín como funciona, porque mi cabeza va por un lado y después termino diciendo lo que termino diciendo. Mientras hablabas de Seis Brujas pensaba, sí, como esta novela de Patricia McKillip, Las Bestias Olvidadas de Elm, que es una novela preciosa, también con... que no sé por qué no es más conocida en español, ¿no? Que me pareció una novela... Es una novela fantástica también, de una maga que tiene todo un viaje de la heroína, que también es una de las cosas que están tan olvidadas que si no fuera por Murdoch, que fue la primera en generar una investigación seria desde el punto de vista de la psicología junguiana, que es el primero que pone el viaje del héroe, de la versión femenina que es tan distinta, bueno, aquí se ve perfectamente, es una novela de 10 y bueno, la colección de Duerme Vela en general toda me parece que sacan títulos muy interesantes. Ay, me acabo de acordar ahora de Chihiro, claro. Comen y se convierten en Claro, si cerdos. es que el problema de comer así. No había yo hecho ese Claro, link. comer así en descontrol y de propósito es es un castigo que las brujas te van a dar porque no puede. Yo creo que tiene que ver también con el rol de la mujer, ¿no? La madre nutricia, la mujer que cocina. Imagínate, tú cocinas toda la mañana y que de pronto vengan tus tres hijos, tu marido, y en un minuto y medio coman todo, dejen todo ahí sucio, se paren y se vayan de nuevo al campo. Hombre, la buena mujer que ha hecho tarta, que ha hecho un entrante, que ha hecho el primero, el segundo, el tercero y un postre, quedará con ganas de estos son una piara de cerdos que vienen a comer a esta casa. No recogen ni un Lo plato. de recoger un plato te lo compro, pero oye, cuando ves comer a alguien con placer después de haber cocinado mucho rato, es una satisfacción, yo creo. Eso sí, hay que masticar. Yo no digo que no, pero hay gente que no mastica y hay gente que no sigue ciertos protocolos. Yo he visto, y también ha pasado en alguna parte de mi familia, que pues la buena cocinera servía los platos y como éramos muchos comensales, antes que terminara ella de servir y se sentara, ya tenía que empezar a servir el segundo plato porque ya alguna parte de la mesa había terminado la buena mujer, pues se dedicaba todo el rato a servir comida y cuando ella se sentaba ya la mitad de la mesa había terminado y pues empezaban a pararse porque había que ir a trabajar, había que ir a, bueno, a vivir. Y ella comía frío, entonces pues normal que después tenga ganas de transformar a todo el mundo en unos cerdos. Yo empatizo absolutamente con Jo, Circe. magia y comida, acabo de acordarme, no tiene nada, sí tiene que ver con Charlie y la fábrica de chocolate, al final es un mago y tiene que ver con la comida, es Es un un mago, mago. Y además es un mago que está muy mal de lo sí, suyo. Un mago que está muy, muy mal de lo suyo. Es un mago alquimista que está muy mal de lo suyo con los sí, Umpalumpa, que son homúnculos, humúnculos para efectivamente, celsianos. ¿Para celsianos? Se podrá decir para celsianos, para célticos, no lo sé cómo se dice ah, eso, pero son sí, homúnculos. sí, sí, sí. Jo, es que la comida da para mucho, porque al final es como el taller básico para moler hierbas, para tener el caldero, al final el caldero es una figura fundamental en la bruja. Hombre, 1000 años de Edad Media donde la mujer estaba prácticamente recluida, no, no siempre, pero bueno, que el espacio privado siempre ha sido el femenino. Claro, las herramientas mágicas privilegiadas de la bruja van a ser, por supuesto, el caldero, el cucharón, la lumbre, no el fuego del hogar, porque son los espacios que se le dejaba a la mujer y ella los coge, los pervierte y hace magia. Me parece espléndido, además que lo haga.
Espléndido. Y además que me lo enseñe, ya eso es. Es que te ¡Buah! lo encuentras en cualquier parte, en videojuegos. Lo de videojuegos da para mucho. Eso con Lita, eso con Lita puede molar mucho, ¿eh? Pues ya vamos a ir terminando el capítulo de hoy. Hemos dado una recomendación, Seis Brujas, nos ha comentado Amaranta. Yo les traigo para recomendar Las Bestias Olvidadas de Elm, de Patricia McKillip, de Editorial Duermevela. Espero que el próximo capítulo venga otro miembro del Jardín de Cristal. Lo vamos seguramente a pasar muy bien. Amaranta, si quieres despedirte. Muchas gracias por haber pasado este ratito tan agradable. Nos hemos dejado miles de brujas, brujos, magos en el tintero. Esto puede dar para horas. Me hice una listita con cosas que digo, bueno, igual puede molar. Pero bueno, que cuando quieras hacemos otra charla y nos divertimos. Y me gustaría en algún momento hacer algo todos juntos. Una reunión, un podcast con todos. Hombre, lo haremos. Lo haremos una reunión todos juntos y será un despiporre y un despelote. Voy a dejar invitados al próximo capítulo del Jardín de Cristal. Amaranta, te doy la palabra para que te despidas. Espero que hayáis disfrutado y hayáis tomado nota de alguna de las recomendaciones, que siempre está bien alargar nuestra lista de libros, aunque se vuelva interminable. Y muchas gracias, Caín, por este ratito. Muchas gracias a ti por acercarte de nuevo al jardín, por conversar con nosotros y a todos los que nos escuchan les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós.